y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos de la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana de este jueves 15 de diciembre de 2022. Y estos son temas y asuntos, entre otros, que trataremos con ustedes en las próximas horas. Empezamos por dar nuestros agradecimientos a quienes han contribuido económicamente para que la hora de la verdad no desaparezca y para que el 2 de enero estemos al aire por vía digital. Ya se acerca el día en que debemos dejar estas instalaciones de RCN para siempre. La Federal Reserve aumenta medio punto la tasa de interés, menos de lo que venía aumentando últimamente. Hay una especie de alivio, pero de alivio relativo, porque la tasa de interés sigue subiendo en los Estados Unidos. En Colombia hubo ayer un fuerte temblor de tierra con epicentro, como no podía ser de otra manera, en la Mesa de los Santos, tal vez el lugar más sísmico del país. Francia es el segundo finalista en la Copa Mundo de Fútbol. Le ganó 2-0 a Marruecos en un partido memorable. El salario mínimo. Hablaremos con el doctor Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por Antioquia Centro Democrático. Las cuentas fiscales, cómo se afectan con un aumento del salario mínimo. Todavía a estas alturas no está claro cuál va a ser la magnitud de ese aumento. La reforma política, entre otras, las listas cerradas. Hablará con nosotros la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia. La fusión nuclear. Generar energía limpia para la humanidad. ¿Cuál es realmente el avance que se ha hecho y que han pregonado desde los Estados Unidos como una de las grandes conquistas científicas? Hablaremos con el doctor Camilo Prieto sobre el particular, una persona más que entendida en estas materias, el doctor Camilo Prieto Valderrama, médico cirujano, profesor de cambio climático y salud ambiental, investigador de asuntos nucleares, la fusión nuclear. Les recomendamos el artículo de José Alvear Sanín que se llama Grande y Primera Víctima. No merezco tantos elogios como los que me hace un hombre tan significativo como José Alvear Sanín. Pero la verdad, si estamos entre las primeras víctimas de este cambio radical en la política colombiana. El fentanilo crece, la más peligrosa epidemia opioide en décadas. Cuidado con el fentanilo y mezclado con la cocaína. Ahí tienen ustedes la combinación perfecta para que la juventud se pierda, para que la gente muera físicamente. En Perú siguen los disturbios, emergencia en las vías, acción militar. Castillo seguirá detenido, ordenan los jueces. Sistema de tormentas afecta a millones en los Estados Unidos. En el sur, grandes tornados, grande destrucción. El cambio climático siempre ha ocurrido, pero esta vez está muy intenso el comienzo del invierno en los Estados Unidos. El periodista de Sports Illustrated, el primero que murió en Qatar, murió de un aneurisma. Se rompió un aneurisma. No hubo tal atentado en su contra. Ucrania intenta reparar su red eléctrica mientras Rusia la bombardea.
un crimen de lesa humanidad que la humanidad no puede tolerar. Los Estados Unidos, al parecer, está enviando su sistema antimisiles más moderno, tierra-aire, para que Ucrania se defienda. Pero del frío, ¿quién podrá defenderla? Ataque con misiles de Ucrania a Melitopol, ocupada por Rusia. El matrimonio dentro del mismo sexo. Con bombos y platillos, el presidente Biden lo aprobó. La norma venía del Congreso de la República, donde la mayoría demócrata se hizo presente, pero fue determinante la ayuda de muchos republicanos. El asado argentino gana por goleada en Qatar. Qatar, si va para Qatar, piense en un buen asado argentino. Los hospitales de los Estados Unidos a reventar por triple amenaza respiratoria. No solamente es COVID, también es flu. Los Estados Unidos tienen su sistema hospitalario a reventar. Pruebas en Hidroituango salieron con bien, se hicieron con bien los simulacros de evacuación, todo en orden. Son las 2 primeras turbinas, faltan 6. 3 jóvenes asesinados en Puerto Gaitán, departamento del Meta. La paz total. En Putumayo habíamos comentado ayer 5 muertos y 3 heridos. Es la paz total. Habilitan el puente de Tienditas para que el 1 de enero puedan circular libremente los vehículos que van y vienen entre Colombia y Venezuela. ¿Qué pasa con la comunicación aérea? ¿Qué va a pasar con esta comunicación terrestre? ¿Quién quiere ir a Venezuela y a qué? Hay cambios en la renovación de pasaportes. No será necesario nuevo pasaporte a los niños cuando cumplan 7 años o al ser mayor de edad. Esté atento a esos cambios, querido padre de familia. Pico y placa en Año Nuevo y Navidad en Bogotá. Se había hablado de suspenderla. Hay mucha gente que sale de vacaciones, pero se confirma que habrá pico y placa el día de Navidad y el día de Año Nuevo. El corredor verde por la carrera 7ª ahora está despertando inquietud. Diana Diago lo advirtió. Por aquí, la verdad. La concejal Diana Diago se anticipó. El corredor verde por la 7ª es sencillamente una locura. Los giros a las madres cabezas de familia y a los no pensionados. ¿Cuándo se harán? ¿Cómo se harán? ¿Cómo es el tema? Se está repartiendo mucho dinero y ahora el presidente Petro habla de 1 millón de pesos mensuales para no sé cuántos jóvenes a los que va a apoyar. Claro, ser generoso con el dinero ajeno. Hay en este momento mucho dinero en los recaudos tributarios. ¿Qué vendrá el año entrante? Será año muy complicado económicamente. ¿Con qué se atenderán estas obligaciones que asume el Estado con gente que no tiene recursos? Catherine Miranda contra Petro por la reforma política. No todos son unanimidades en el seno de la Unión Patriótica. En Cali asesinan al papá y la abuela frente a 2 niñas. Por Dios, ¿en qué sociedad vivimos? Desfinanciación de la EPS si no hay giros del gobierno.
Dicen las CPS, están al borde de un colapso financiero. El gobierno les tiene que girar el dinero que les adeuda. Y en Hoy en la Historia tenemos muchos temas para comentar. El estallido del Barroso II en Venezuela en 1922, la batalla de Verdín en 1916 con 700.000 combatientes muertos. Es la batalla más cruenta de toda la historia de la humanidad. Y en 1792, Luis XVI firmaba su testamento en el Temple cuando iba camino de la guillotina. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Recuerden, estamos en la plataforma TuneIn para que usted pueda escuchar La Hora de la Verdad con audio de alta calidad. Simplemente escriben TuneIn en su app de la App Store de su smartphone y ahí puede descargarla. La puede instalar en su televisor, la puede instalar en su tablet, la puede instalar en su smartphone, por supuesto, o también puede ingresar en la aplicación a través de su computadora. Escribe La Hora de la Verdad y ahí tiene usted audio de alta calidad en Colombia o cualquier parte del mundo. Y nuestra señal en vivo también está disponible todos los días a través de nuestras redes sociales. Transmitimos en vivo a través de Facebook Live, también en nuestra cuenta de YouTube y a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Estamos en las plataformas de podcast, estamos en Apple Podcast y también en Spotify. En ambas puede usted escuchar La Hora de la Verdad en diferido si se pierde algún minuto o algún momento de nuestro programa. Escucha el editorial, las entrevistas al oído, los deportes, la música, la cultura y todos los temas que son de su interés. Simplemente en Apple Podcast o en Spotify. Ahí usted escribe La Hora de la Verdad y tiene acceso a nuestro canal. Y se pueden comunicar con nosotros todos los días, en cualquier horario y en cualquier momento a través de nuestras redes sociales. Todos sus mensajes, sus opiniones, sus comentarios nos pueden hacer llegar a través de Twitter en nuestra cuenta @Hora de la Verdad. También en Instagram nos encuentran como @La Hora de la Verdad Oficial y en Facebook estamos como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 14 minutos. Bienvenidos, esta es La Hora de la Verdad. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Él es Vicente Chente Fernández, que está interpretando una bella canción de José Alfredo Jiménez, tal vez la que más famoso hizo a Vicente Chente Fernández, que se nos fue hace exactamente un año y unas pocas horas. Con esa canción tan hermosa y tan conocida, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, buenos días para la audiencia de La Hora de la Verdad y por supuesto para nuestra mesa de trabajo.
Pues muy bien, en el gobierno Petro todos son anuncios, todos los días, y nos siguen hablando de la famosa paz total. Paz total que aún no vemos que llegue desde ningún lugar, porque lo que sí está llegando de todas partes tiene que ver precisamente con la violencia que se sigue viviendo en el país. Violencia que se exacerba sin lugar a dudas por el fenómeno del narcotráfico, que el presidente Petro y su gobierno entienden que sigue ocurriendo, pero que simplemente hacen oídos sordos. Claro, las masacres ya no son tomadas en cuenta, ni tampoco los hechos de orden público, porque ya no hay a quien echarle la culpa. Recuerde usted que cuando el presidente era Iván Duque, todos los días desde el petrismo decían no se están matando. Hoy se les acabó el cuento. De hecho, desde el 7 de agosto a la presente, doctor Fernando, van a la presente, estoy diciendo al día de ayer, 14 de diciembre, van 42 masacres y 178 personas asesinadas durante el gobierno Potencia de la Vida. Esto según datos de la Fundación Escuela Libertad. Ahora, el hecho más reciente tiene que ver con el anuncio que ha hecho el grupo terrorista ELN, que está sentado, se supone, en Caracas, en el Hotel Humboldt, hablando de paz y en medio de unas negociaciones de un acuerdo al que llegarán seguramente en algún momento. El Frente Occidental Omar Gómez del ELN, que tiene está establecido en departamentos del Chocó y del Valle del Cauca, anunció un paro armado indefinido a partir de hoy, 15 de diciembre, a las 6 de la tarde. El anuncio de este grupo terrorista se da luego que desde Caracas, precisamente, donde se llevó a cabo el primer ciclo de diálogos entre el gobierno Petro y esa guerrilla, informaron los primeros acuerdos humanitarios en Medio San Juan, Chocó y el Bajo Calima y Valle del Cauca. Llama la atención que cuando esto ocurre, pues estos sujetos en el territorio simplemente hagan el anuncio. Hubo un audio que recibieron los habitantes de la zona a través de la aplicación WhatsApp y agregaron que era una medida que tomaban por la presencia de grupos supuestamente paramilitares. Y se dice que hace referencia al audio pues al Clan del Golfo. En la mañana del día de ayer se emitió un comunicado desde el gobierno nacional en el que aseguran que con alivios humanitarios el gobierno y el ELN buscan garantizar el retorno de desplazados y poner fin a los confinamientos en el Medio Calima y el Medio San Juan, la parte del país en la que este mismo grupo armado anunció el paro. De acuerdo con lo que ha dicho Danilo Rueda, que es el comisionado de paz, esa implementación se dará a partir de enero del año 2023 y se podrán en práctica los mecanismos que brinda el derecho internacional humanitario, además de la participación de la misión de verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, que uno esperaría que sirvan para algo en momentos tan difíciles donde simplemente una guerrilla terrorista con la que supuestamente hablan de paz ha decretado un paro armado, que no significa otra cosa que muerte, violencia y desplazamiento de los ciudadanos en el Chocó y en el Valle del Cauca. En cuanto al tema de los alivios humanitarios que han anunciado, Danilo Rueda, que es el comisionado de paz, dijo que son unas normas prácticas y concretas de alivio a la población que está afectada, en este caso en el departamento del Valle del Cauca y el departamento del Chocó, con confinamientos y dinámicas de violencia armada que han generado desplazamiento forzoso. Por ahora, sigue el asunto del paro armado en firme por parte del Frente Omar Gómez del ELN en la zona occidental del país, mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro pues guarda silencio, no dice absolutamente nada frente a este anuncio criminal que hace el ELN. En otras cosas, menos mal están hablando de paz, menos mal. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? El ELN habla de paz. Están reunidos sus directores en el Hotel Humboldt de Caracas y el gobierno los llama a la paz y a las reuniones importantes y a discutir los problemas del país, y ellos decretan paro armado a partir de hoy a las 6 de la tarde, ¿no? A partir de hoy, sí señor, 6 de la tarde. Hoy a las 6 de la tarde. Eso significa que no se podrá transitar por las carreteras, que la gente tiene que esperar lo peor, que van a asesinar quién sabe a cuántas personas. Paro armado del ELN en plena paz. La paz total. La paz total. No olvide que ayer hubo 3 jóvenes muertos en Puerto Gaitán. No olvide que antier murieron 5, quedaron 3 heridos en el Putumayo. Es la paz total de la que nos habla todos los días Gustavo Petro,
y su ministro del Interior. La paz total. Vea pues lo que está ocurriendo. Paro armado en el occidente del país a partir de las 6 de la tarde de hoy. Cindy La Rota. Doctor Fernando, muy buenos días. Buen día para Demar, para Sofi, Tate, para todos nuestros oyentes. Doctor Fernando, el Gobierno Nacional de Perú ha declarado el estado de emergencia en el país por los próximos 30 días debido a las manifestaciones violentas que se han presentado en todo el territorio. El anuncio, les cuento, fue hecho ayer por el ministro de Defensa, Alberto Otárola, y la medida se hizo oficial durante la tarde del miércoles con un decreto supremo que fue publicado en el diario oficial El Peruano. Con esta declaratoria de emergencia, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, doctor Fernando, compañeros, mantendrán el control del orden interno. El ministro Otárola también explicó que significa la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad de domicilio, también la libertad de tránsito, de reunión y de seguridad personales. Las autoridades, doctor Fernando, también han confirmado que las manifestaciones violentas han dejado hasta el momento 7 personas fallecidas. También les quiero explicar que aunque se ha declarado el estado de emergencia en todo el país, tanto el ministro de Justicia de Perú, José Tello, como el ministro del Interior, César Cervantes, han aclarado que quienes tienen planificado hacer alguna reunión en su domicilio la pueden hacer sin problema, así como celebrar matrimonios, fiestas de promoción, eventos deportivos, bueno, una gran cantidad de reuniones sociales, pero aclararon que estas disposiciones continuarán en constante evaluación. El ministro de Defensa aclaró que lo tendrán es aquellas personas que pretendan seguir con las protestas violentas, los disturbios, las acciones que cierran carreteras, que incendian comisarías y también que toman aeropuertos. Mientras tanto, el Banco de la Nación, doctor Fernando, que es un banco muy conocido en el Perú, cerró 21 agencias en diferentes ciudades del país debido a los disturbios, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del Perú reducirá sus horarios de atención en el centro de Lima debido a las manifestaciones. Les cuento además que el Congreso peruano se reunirá el día de hoy a las 10 de la mañana, hora de Lima, para debatir el proyecto que abre la posibilidad de un adelanto de elecciones generales para abril del 2024. Una propuesta, doctor Fernando, que presentó el Ejecutivo, recordemos, en cabeza de la presidenta Dina Boluarte. El proyecto fue presentado al Congreso el pasado 12 de diciembre. La presidenta Boluarte explicó a los medios de comunicación que esta propuesta de ley fue presentada precisamente en atención a las fuertes protestas sociales que se han registrado en el país tras la destitución de Pedro Castillo después del autogolpe, doctor Fernando, cometido la semana pasada. Si este proyecto es aprobado en el Congreso, Perú, doctor Fernando, tendrá el séptimo presidente dentro de 1 año y 4 meses. El séptimo presidente desde 2018. Desde 2018, hace 4 años, ¿no? Sí, señor. Ay, Dios mío, pobre Perú. Eligen un presidente manifiestamente incompetente, un hombre incapaz de comprender la magnitud de su cargo, un sujeto casi analfabeta, y entonces lo mueven como un títere, lo llevan a dar un golpe de Estado. El Estado se tiene que defender a través del Congreso de la República, que por fortuna no está en manos de estos grupos extremistas. Por fortuna. Congreso libre en el Perú, defendiéndose de semejante situación. Cindy, esto es terrible lo que pasa en el Perú. Claro, sí, señor. Llevan 7 muertos, a nosotros eso nos parece una masacre cualquiera de todos los días, pero en el Perú están justamente escandalizados por la cifra de 7 muertos en estos disturbios, con muchos heridos. La cantidad de heridos no se conoce, los hospitales deben estar a reventar, y además hay COVID, y además de todo. Pobre Perú, pobre América, pero eso es lo que está ocurriendo. Bueno, vamos a cambiar el tercio para hablar de una cosa más grata, del deporte.
Tata Castro. Muy buenos días a todos. Listos los finalistas del Mundial de Qatar. Francia le ganó 2-0 a Marruecos y jugará la final ante Argentina el próximo domingo para definir al campeón del Mundial de Qatar. Solo le bastaron 5 minutos a los franceses para abrir el marcador. Fue Teo Hernández el encargado de vencer el arco de Marruecos, que nadie había logrado. Ni Croacia ni Bélgica en la primera fase habían podido vencer al portero del Sevilla, Yacine Bono. Tampoco España ni Portugal en octavos y cuartos de final. Era la primera vez en este torneo que Marruecos estaba abajo en el marcador y la reacción fue la de un equipo calmado, ordenado y con mucha alma. Tampoco así se descompuso Marruecos, que antes del descanso puso en serios aprietos a su rival. En la parte complementaria, Marruecos salió con todo a tratar de conseguir el empate. Tuvo varias oportunidades, pero le costó generar situaciones claras. Cerca del minuto 80, una acción brillante de Mbappé, donde remató al arco, pero la pelota se desvió y le quedó al recién ingresado Randal Kolo Muani. Vino el 2-0 definitivo. Marruecos, doctor Londoño, fue el dueño del balón y Francia el ganador. 61% de posesión de los marroquíes frente a 39% de los franceses. No ganaron, pero esa selección africana se ganó el respeto en esta Copa del Mundo, donde demostró ser un buen equipo que no solo sabe defender, sino también atacar, aunque ayer sin acierto alguno, pero donde sí exigió a la campeona Francia mucho más de lo que nadie imaginaba. La contundencia de Francia pudo más que el brío de Marruecos en este Mundial. La selección francesa disputará su segunda final consecutiva de la Copa Mundial el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana de Colombia frente a Argentina, y el sábado se jugará el partido por el tercer lugar entre Marruecos y Croacia. Por el momento, franceses y argentinos se preparan para la gran final. Hagan sus apuestas porque lo que se viene es digno de un Mundial. Lionel Messi frente a Mbappé son los máximos goleadores hasta el momento en este Mundial, con 5 en total. Messi quiere ganar lo que no ha podido y Mbappé repetirlo. El primer Mundial en Medio Oriente tendrá una final estelar entre el último campeón, Francia, y Argentina, que intentará poner fin a una hegemonía de 2 décadas del fútbol europeo en las Copas del Mundo, doctor Londoño. Bueno, tal vez no le entendí bien o tal vez no vi bien el partido, pero la genialidad de Mbappé no terminó con un tiro al arco, sino con un pase magistral que hizo para que viniera el remate de su compañero de equipo. Yo no vi sí, se vio como un pase, era un tiro al arco que se desvió un poco y quedó como un pase, doctor Londoño. ¿Tiro al arco? Bueno, yo no lo vi. Sí, señor. Bueno, muy bien. Denle una miradita. No había tiro al arco. Yo lo vi. Un pase, bueno. Yo simplemente le digo que tiro al arco no hubo, sino un pase magistral de Mbappé. Una genialidad. Genialidad de Messi para que Argentina ganara. Y genialidad de Mbappé para que Francia ganara. Bueno, esos son los genios del fútbol, y el fútbol es así porque tiene genios como esos. ¡Qué maravilla! Bueno, tenemos a nuestra amiga, ¿cierto? Está listo la noticia de Sofi Casas. Muy bien, vamos con ella. Buenos días, doctor Londoño. Un gran saludo para usted, para mis compañeros de mesa y para toda nuestra gran audiencia que nos escucha en el día de hoy. Continuamos con el tema de Cuba, doctor Londoño, después de la visita a los 3 congresistas del Partido Demócrata a la isla. Pues el presidente de la dictadura castrista, Miguel Díaz-Canel, reconoció ayer miércoles pasos muy discretos en el avance de la cooperación con Estados Unidos, en especial en el ámbito migratorio, pese a recaer en su justificación histórica acerca del embargo. Al presentar informe de su mandato ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, manifestó lo siguiente, abro comillas: hemos dado pasos muy discretos dirigidos a encaminar la cooperación bilateral para el cumplimiento de los acuerdos migratorios y también en otras áreas de prioridad entre ambos países. La característica fundamental y definitoria del vínculo bilateral continúa siendo el bloqueo económico. Las autoridades de ambos países retomaron este 2022 conversaciones migratorias en medio de un éxodo de cubanos que preocupa a Washington y La Habana. Estados Unidos reinició en mayo de manera restringida y paulatina la actividad consular en La Habana,
y prometió reanudar a principios de 2023 la tramitación total de visas de inmigrantes, luego de haberla suspendido durante el 2017, mientras la administración de Donald Trump estaba en el poder. Este 2022 cumplió por primera vez en varios años con su compromiso de entregar las 20,000 visas migratorias previstas en los acuerdos de 1994. Recordemos, doctor Londoño, que la proclama presidencial 3447 que el presidente John F. Kennedy firmó el 3 de febrero de 1962 decreta un embargo total al comercio con Cuba. La víspera de su puesta en vigor, el día 7, Kennedy presuntamente garantizó para su consumo 1.200 puros cubanos, un bien desde entonces vetado a los estadounidenses. Al cumplirse 60 años de su implementación, algunos militantes de izquierda y la propia dictadura cubana tratan de justificar la severa crisis económica y el desgobierno, a lo que el régimen se empecina en llamar bloqueo. Para los que piden el fin del embargo, el senador cubanoamericano Marco Rubio expresó lo siguiente: la ley que codificó el embargo tiene una cláusula que dispara automáticamente el fin de este. ¿Y quiere saber cuál es en este estricto estándar que está en esta ley? Liberen a los presos políticos, prensa libre, elecciones libres, justas y multipartidistas. El régimen hace esas tres cosas y el embargo termina automáticamente, dijo el senador. Por otra parte, doctor Londoño, en medio de fuertes llamados a la Unión Europea a condenar la dictadura en Cuba por represión, la influyente revista británica The Critic publicó a finales del año pasado un estudio con cifras documentales, bien documentadas, que desmienten la existencia de un embargo comercial entre Estados Unidos hacia la isla. Acorde con los datos publicados por la agencia estadounidense Census Bureau, que tiene en cuenta el comercio internacional, entre otras cosas, confirmó que Estados Unidos exportó bienes por valor de $177 millones a Cuba e importó bienes por valor de $15 millones en 2020. The Critic sostuvo que decir que la fracasada economía cubana es de alguna manera culpa de Estados Unidos es una fantasía de la izquierda y citó como ejemplo la firma de una moción por parte de 58 parlamentarios británicos que censuraron la existencia del supuesto bloqueo estadounidense a Cuba. En los primeros 5 meses de 2021, Estados Unidos ya había exportado $134 millones en bienes a Cuba, lo que significa que el país norteamericano es el mayor exportador de alimentos a este país, siendo el pollo congelado el principal producto de exportación. A pesar de que las autoridades cubanas, doctor Londoño, evitan mencionarlo públicamente con tales cifras, el enemigo del norte, como le dice la dictadura de Estados Unidos, se ha convertido en uno de los principales sostenes de la alimentación de los cubanos, que sufren una crónica escasez de productos de primera necesidad, así como una inflación agravada por el paquetazo económico de la tarea ordenamiento. Muy bien. De manera que esto tenemos. Los cubanos insisten en que son víctimas de un bloqueo de los Estados Unidos. Mentira. Los Estados Unidos nunca han bloqueado a Cuba. El que quiere ir a Cuba va a Cuba. El que quiere mandar bienes a Cuba manda bienes a Cuba. Cuba es víctima de su desgobierno, de su incapacidad para manejarse como cualquier país comunista que se respete. No se saben manejar, no saben auspiciar la libre empresa y son víctimas de su mal gobierno. Pero hay que echarle la culpa a alguien y entonces le echan la culpa al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos, lo que es una injusticia manifiesta. Hagan lo que les dijo el senador desde acá, desde allá, desde la Florida. Les dijo con toda claridad, hagan elecciones libres, transparentes, multipartidistas, respeten los derechos humanos y lo que llaman embargo se acaba inmediatamente. Bueno, parece que anoche la plenaria en el Congreso de la República duró hasta altas horas de la noche, hasta las 2 de la mañana de hoy, hasta las 2 de la mañana, la reforma política. ¿Qué pasó? Demar, ¿por qué no hablamos de ese tema unos minutos? Porque nuestra invitada Paloma Valencia está indispuesta después de una jornada tan larga y agotadora como la que vivieron los congresistas en la tarde-noche de ayer. Pues doctor Fernando, la reforma política que había sido aprobada en la Cámara de Representantes antes de ayer
y tenía muy furiosos a un sector del petrismo porque se había aprobado cosas que ellos no querían, como por ejemplo limitar que solamente los partidos que tuvieran un 15% de participación en curules hubieran logrado un 15% en el umbral de votos para tener curules en el Congreso de la República, pudieran hacer coaliciones de cara a unas próximas elecciones, lo que dejaba por fuera precisamente a los partidos minoritarios, a los partidos pequeños. Ayer el debate estuvo alrededor del informe de conciliación sobre la reforma precisamente política. Temas que quedan en la mesa y que son preocupantes en esa reforma, doctor Fernando. El primero de ellos tiene que ver con eliminar la facultad que tiene la Procuraduría para disciplinar a los políticos o a los funcionarios públicos de elección popular. Dice lo que quedó de proyecto, recuerda que esto es una reforma constitucional, vienen otras 4 vueltas, por ahora ya terminó las primeras 4, dice el proyecto en ese primer artículo que modifica precisamente el artículo 40 de la Constitución. El ejercicio de los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular solo podrá ser limitado en los casos previstos por la Constitución y la ley, por sentencia judicial proferida por una autoridad judicial competente en un proceso penal o de pérdida de investidura. Lo que significa que la Procuraduría entonces no podrá actuar en los dos sentidos de sanción con inhabilidad y impidiendo o separando del cargo a ningún funcionario que sea de elección popular. Algo así en la investidura entonces ahora los funcionarios públicos de elección popular de simplemente no responder ante la Procuraduría, sino esperar a que algún juez de garantías, algún juez de la República decida su suerte en una sentencia. ¿Cuánto es el nivel de impunidad en Colombia? Es la pregunta que uno se hace. Y recordamos cifras que ha dado el mismo fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, está entre el 93 y el 95% de impunidad. O sea que no va a pasar nada. Una buena manera de eliminar la función de la Procuraduría y al mismo tiempo pues concederle una especie de investidura a los alcaldes y gobernadores, por supuesto a los congresistas también. A los congresistas, a los alcaldes, a los gobernadores, la impunidad total. Aquí no hay paz total, sino impunidad total. Además, es el resumen. Bueno, la reforma política, 4 debates, sí. Y hay más. Se definió la lista cerrada, pero ayer estaba la cosa muy complicada, no sé si fue que reconsideraron su postura, pero muchos han dicho que la lista cerrada no puede ser en la medida en que sirve para rellenar la lista de personas que probablemente no tengan la idoneidad o la experiencia para poder llegar a ser congresistas o para ser diputados o concejales, que lo mejor es que las listas se mantengan abiertas. Hay un debate largo por eso, pero se aprobó la lista cerrada. El otro asunto tiene que ver con la puerta giratoria que llamamos nosotros, y es la posibilidad que tienen los congresistas de salir del Congreso de la República cuando se les requiera y ellos estén en la disposición de aceptarlo. El tema de que el gobierno los pueda convertir en ministros o directores de departamento quedó abierta, pero también que se puedan ir al sector privado a ejercer como funcionarios privados. Esto es un asunto que se permitió, la gente está de acuerdo en que debe acabarse esa posibilidad de evitar que salgan del Congreso los congresistas, pero lo han advertido también, si el congresista termina de ministro o termina de director de departamento, esto sería una especie de mermelada de frente, ¿no? Porque entonces cogen al hombre del partido X, lo llaman, lo vuelven ministro, y pues siendo ministro seguramente va a haber platica para el partido, diría uno, ¿no? Entonces le van a reclamar, venga, usted ya que es ministro, usted que ya es director, ¿qué va a haber para nosotros en medio de su gestión? Y eso pues significa una especie de manipulación al Congreso. Esto obviamente afecta el equilibrio de poderes, la separación de poderes, y por esa razón muchos se oponen a ello, pero aún así se aprobó. El otro tema que también se aprobó y que no cayó del todo bien fue el de la financiación 100% estatal en las campañas políticas. Lo que ha dicho la oposición, entre otras la senadora Paloma Valencia, es que quedar en manos del gobierno de turno, en este caso el gobierno petrista, para que dé anticipos o para que gire el dinero, pues puede ser un verdadero problema, porque si están interesados en causar algún daño, habrá alguna demora, habrá alguna razón para no girar, y hacer política sin plata pues es imposible en Colombia y en cualquier parte del mundo. El otro asunto que se discutió en medio de esta reforma política, que resultó muy corta por demás,
tiene que ver, doctor Fernando, con el tema de rebajar la edad. Hubo una discusión muy larga frente a eso, de si se bajaba la edad a 25 años para ser senador y ser representante de la Cámara, que ya está en 25. Eso se eliminó del articulado. Algunos respiraron y dijeron, bueno, por fortuna no van a poder hacer posible que una persona de 25 años sea senador de la República. Eso se eliminó. Y bueno, en suma, esos son los temas gruesos de la reforma política que se aprobó anoche sobre las 2 de la madrugada. Y en esa puerta giratoria además están comprendidas las embajaditas. Claro, que el ejecutivo llame a la oposición para que ocupe unas embajaditas bien sabrosas, una embajadita en Madrid, una embajadita en París, una embajadita en Roma. ¿No sería eso posible también? Claro, absolutamente posible. Absolutamente posible. Entonces ahí tenemos pues lo que va a ocurrir. Y nos vamos de mar para un tema supremamente delicado, al que el país no le ha puesto la atención suficiente por las implicaciones que tiene y por los muchos temas en los que estamos empeñados, por temas secundarios que concentran nuestra atención. El tema del salario mínimo para el año 2023. En un minuto estaremos con Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Antioquia. El primer especialista que hay en estas materias en Colombia estará con nosotros en un minuto. En Colombia